La atención política hacia las elecciones del 26 de octubre parecen focalizadas en el oficialismo por el impacto de las acusaciones, con José Luis Espert. Tras el respaldo de Estados Unidos, Javier Milei volvió a dialogar con Mauricio Macri. Para hablar de estos temas, estamos en comunicación con el analista político y candidato a diputado nacional por la ciudad, Gustavo Marangoni. Gustavo, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la comunicación. ¿El acercamiento Macri-Milei es por conveniencia o por necesidad? Bueno, el interés y la necesidad son dos grandes móviles en la política, ¿no? Creo que esta relación ha tenido muchas idas y vueltas. Mauricio Macri, si nos vamos un poco más lejos en la historia, fue quizás el primero en empezar a anabolizar la entonces candidatura o precandidatura presidencial de Javier Milei. Luego, después ya del balotaje, empezó una serie de distanciamientos, pensando a lo mejor que el expresidente imaginaba una suerte de gobierno de coalición y el presidente actual no. Eso los distanció. Después hubo un acto de Mauricio Macri donde ofreció funcionarios o exfuncionarios suyos para fortalecer la gestión. Eso lo rechazó el presidente. Después vino la ruptura en la ciudad de Buenos Aires y finalmente este reencuentro que se da, vamos a decirlo así, en una situación de un gobierno más debilitado y un Mauricio Macri que seguramente marcará un poco más los tiempos y probablemente procurará que tanto él como lo que conduce del PRO pueda tener un lugar más destacado, sobre todo pensando en el post-26 de octubre. Y en ese sentido, ¿le conviene más al PRO sumarse al gabinete, por ejemplo, del presidente Javier Milei, o adoptar un rol más crítico y ser, no te digo una oposición dura, pero sí una oposición racional? Supongo que dependerá del resultado del 26, pero si el resultado fuese regular para el gobierno, uno puede pensar la incorporación de funcionarios que le responden a Mauricio Macri como forma de activar, por ejemplo, algunas privatizaciones o la gestión de algunos ministerios que desde el punto de vista del expresidente están más remolones, digamos, para llevar adelante medidas concretas. Si el resultado fuese de regular a bueno, el gobierno habrá que ver si reacciona recuperando la confianza o la euforia, y si el resultado fuese de regular a malo, habrá que ver porque eso seguramente resetearía todo el sistema político, no solo la relación entre Mauricio Macri y el actual presidente. Silvina te preguntaba por una oposición racional. Ahora, este gobierno no acepta objeciones de propios y menos aún de extraños. Bueno, vos fijate, ¿no? Yo coincido con esa caracterización que vos hacés y eso ha sido, de alguna manera, un punto muy distintivo a lo largo de este año y sobre todo creo, y en alguna oportunidad creo que lo conversamos, sobre una mala interpretación de lo que fueron los resultados de la ciudad de Buenos Aires. Creo que a partir de allí, y como una paradoja, a partir de un triunfo, el gobierno empezó un tobogán. ¿Por qué? Porque pensó que ese triunfo le daba carta blanca para avanzar en todo el país y poner condiciones fundamentalmente aliados y a partidos que lo habían acompañado. Eso hizo que le fuera mal y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que se encontraba con un resultado contundente. Esa misma noche del 7 de septiembre y el día siguiente, el presidente amagó bajar el tono y presentarse como un poco más amable. Sin embargo, el acuerdo, o por lo menos la promesa de la ayuda del gobierno norteamericano parecía volver a darle una impronta de euforia. Y ahora, estos días, lo vuelven a poner entre la espada y la pared. Es decir, hay una suerte de sub y baja político y emocional en la gestión del presidente Milei, y habrá que ver cómo decantan estos días que nos separan a la elección, que por un lado parecen pocos, pero cuando uno ve el comportamiento de los mercados financieros parecen muchos. La confianza no se ha restablecido, a pesar de un hecho tan contundente como el sucedido la semana pasada. Pero el riesgo país vuelve a subir, el dólar está inquieto y todos sabemos que cuando estas cosas suceden, bueno, los nervios se contagian al sistema político y entonces habrá que ver cómo se hace de llevadero para el gobierno nacional el tramo que lo separa al 26 de octubre. Pero seguro que no esperaban llegar en este contexto. 5 meses atrás
se hablaba de pintar de violeta a toda la Argentina y se pensaba que una inflación que podía estar en el 1 o más abajo, decía el gobierno, le iba a resultar el pasaporte a una cómoda victoria. Hoy ese escenario por lo menos está severamente cuestionado. Gustavo, ¿vos pensás que puede ponerse en duda ese anuncio, ese respaldo político que se dio de un préstamo país-país entre Estados Unidos y la Argentina? Digo esto porque esta tarde recorría el Congreso y en algunos despachos dicen no hemos visto nada escrito, no tenemos detalles, nos llama la atención la carta del Partido Demócrata al propio Congreso norteamericano y había un clima bastante particular, ya no te digo en los mercados, sino en lo político. ¿Te genera alguna duda vos? ¿Qué lectura le das? Todo préstamo tiene sus condiciones. Si vos vas al banco a pedir un préstamo hipotecario, te pedirán tus ingresos del grupo familiar, tendrás que firmar papeles, te tendrás que comprometer, esos ingresos no pueden superar el 25 o el 30%, ese préstamo o la cuota no puede superar el 25 o el 30% de tus ingresos, etcétera, etcétera. Imagínate para llevar adelante un swap de 20.000 millones. Sin dudas hay condicionamientos. Y yo te diría, en lo político, el gobierno norteamericano ha dejado más que trascender que el gobierno tiene que tener otra interlocución con la oposición, es decir, algo más amable para establecer mínimos comunes denominadores. Y desde lo económico, casi te apostaría doble contra sencillo que le están pidiendo que post 26 de octubre dejen el sistema de bandas de lado, es decir, este sistema de un piso y un techo para el dólar, porque los esfuerzos del gobierno por defenderlo en un valor alrededor de 1.350, 1.400, le demandan una enorme cantidad de dólares. En el día de hoy se hablaba de 450 millones, y este es un ritmo que no se puede sostener y que nadie, ni el gobierno norteamericano ni el Fondo Monetario Internacional estarían muy satisfechos o muy contentos si los dólares que ellos ponen por una manguera salen casi inmediatamente por la otra. ¿Y esto pensás que genera en la política del oficialismo, algún nerviosismo? Lo vinculo esto con, no sé cómo llamarlo, una suerte de entredicho entre el ministro de Economía y vos, ¿no?, durante estas últimas horas. Sí, a ver, el ministro responde de manera introspectiva, pero la verdad que me gustaría decir que fuera solo conmigo. Creo que es algo recurrente en muchos funcionarios que con periodistas, con distintos personas de la vida nacional reaccionan mal frente a la crítica. Ahora, evidentemente hay un hecho que es incontrastable. La economía está en recesión. La economía está en recesión desde febrero de este año, pero se ha profundizado en el segundo trimestre y en el tercero. Eso hace que surjan dificultades que han advertido una enorme cantidad de economistas, de todos los partidos políticos, del PRO, del radicalismo, del peronismo, de las fuerzas provinciales. Cuando el gobierno se empecinó en que no iba a comprar dólares hasta que no cayera la cotización por debajo de 1.000, todos le señalaron que era un error, que tenía que acumular dólares el Tesoro para dar una muestra de confianza a los acreedores respecto a la posibilidad de cobrar. Cuando no los acumuló y permitió que más de 15.000 millones fuesen a atesoramiento, es decir, ahorro de particulares, se debilitó fuertemente la expectativa respecto a China. Y esto es lo que explica el riesgo país, porque el riesgo país no es otra cosa que la duda o no que tienen los acreedores respecto a su posibilidad de cobrar. Crecieron sustancialmente. Entonces, me parece que cuando yo marcaba un punto de vista que lejos está de pretender ser la verdad o decir es por acá exclusivamente, pero cuando marcaba el hecho de que el gobierno enfoca solamente lo financiero y no la economía real, que enfoca muchas veces alrededor de fuertes posturas ideológicas, aun cuando la realidad da mensajes muy evidentes en contra, bueno, genera reacciones cargadas de adjetivos, pero yo creo que no es el momento de detenerse en los adjetivos, hay que ir a lo sustantivo. Lo que se dicen y esas palabras fuertes y todo muchas veces es para distraer la atención de los temas que realmente hay que discutir. La economía está en recesión, eso no es bueno. Los ingresos de buena parte de los hogares argentinos han disminuido y aún, para tomar un dato positivo, que se ha reducido la pobreza en la Argentina, esto también debiera al gobierno a hacer una reflexión. ¿Por qué si la pobreza se redujo 10 puntos respecto al último trimestre,
del mandato de Alberto Fernández. Sin embargo, el gobierno no puede recoger los frutos en términos electorales en 10 provincias argentinas, o por lo menos en la mayoría de ellas. Hay algo está pasando. Porque ¿por qué aquel que sale de la pobreza no reconoce esto? Bueno, porque evidentemente me parece que hay una situación de deterioro, de falta de recursos para llegar a fin de mes y de expectativas que se han dañado en parte por lo económico, pero también por algunos de los otros temas que ustedes mencionaban en la introducción a esta entrevista, casos vinculados a denuncias de corrupción o a denuncias de vínculos con sectores del narcotráfico, que de alguna manera manchan algunas de las banderas que La Libertad Avanza enarbolaba bien alto como para venir a cambiar la política y las costumbres en la Argentina. Y es evidente, Gustavo, que la baja de la inflación ha perdido capital político. Esto se ha visto en las últimas elecciones, las de la provincia de Buenos Aires. Pero hoy, hablando de la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner recibió a Axel Kicillof y uno de los últimos mensajes de la expresidenta dice justamente la recesión avanza, es decir, más o menos lo mismo que estás diciendo vos. Bueno, y vos fijate, si me permitís referir a un tuit de la expresidenta de esta mañana, creo que fue, donde ella dice: Milei, los mercados te descubrieron, se viene la devaluación después del 26. No puedo disociar ese tuit y el contenido de ese tuit con la reunión de Kicillof. Si Cristina cree realmente que va a venir una devaluación y por el tono del tuit está pensando en algo más bien turbulento, bueno, estaría tratando de amalgamar al PJ provincial, que es donde más tiene ascendencia tanto ella como naturalmente el gobernador, porque remarquemos esto, ¿no? El kirchnerismo es menos fuerte a medida que se aleja del AMBA. Entonces, creo que quieren o buscan consolidar el resultado de la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre para de esa manera plantarse, no solo de una manera más enérgica frente al gobierno nacional, sino también frente a las distintas representaciones del peronismo del interior del país, que muchas van con otro paraguas o con otras perspectivas respecto a cómo encarar el pequeño y mediano plazo en la Argentina. Gustavo, el gobierno paga un costo más alto manteniendo en su cargo al diputado José Luis Espert que bajándolo de alguna de las posiciones que hoy ocupa. Vos sabés que en realidad ahí tiene un problema bueno, político, pero también formal. Cuando las boletas eran partidarias, si vos cambiabas a un candidato, bueno, vos te encargabas en todo caso de reconfeccionar tus boletas y sacar al A y poner al B, pero ahora hay boleta única. Por lo tanto, si tuviese que tomar esa determinación, habría que reconfeccionar las boletas por parte del Estado Nacional en toda la provincia de Buenos Aires. Así que hay una cuestión que excede lo formal. Y a 20 y pico de días de la elección se encuentra entre la espada y la pared. Vos fíjate las contradicciones. Hoy mismo, a la mañana, la candidata senadora nacional, Patricia Bullrich, y ministra, dijo, tiene que dar explicaciones. Y al mediodía o a la tarde, bueno, modificó en algo. Evidentemente le genera dificultades, pero el presidente, que en última instancia tiene la última palabra en el oficialismo, dijo, Espert queda. Muy bien, es Gustavo Marangoni, analista político. En esta oportunidad también es candidato a diputado nacional aquí en la ciudad de Buenos Aires. Te agradecemos mucho esta conversación para tener este ABC de todo lo que pasa, que es mucho en materia política hoy aquí en el país. Gracias. Y el agradecido soy yo. Que tengan buenas noches. Igual.